¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo que son los métodos de demostración. Vamos a ver lo que es la forma directa y la forma indirecta. Hoy nos vamos a concentrar en lo que viene siendo la forma directa o formal. Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces comenzamos con una pequeña introducción sobre lo que es demostración matemática. Una demostración matemática consiste que a partir de una proposición verdadera R, a partir de que nosotros nos otorgan lo que es una proposición verdadera R y empleando reglas de inferencia y leyes del álgebra de proposiciones, se demuestra que una proposición S es verdadera. Hay que recordar que un teorema es un conjunto de hipótesis que nos lleva lógicamente a una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una hipótesis 1, una hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4 hasta hipótesis n, y estas conjunto de hipótesis nos llevan a lo que es una conclusión. La demostración de un teorema consiste en mostrar una argumentación convincente de que el teorema es consecuencia lógica de la hipótesis y teoremas ya demostrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de inferir una proposición T de las proposiciones S1, S2, S3 hasta Sn se llama razonamiento y lo podemos representar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos proposiciones S1, S2, S3 hasta Sn y concluimos con una proposición T, nosotros a este procedimiento le llamamos lo que es razonamiento. Esto es porque si decimos que las proposiciones S1, S2, S3 hasta Sn son verdaderas, concluimos que la T es verdadera. Decimos que el razonamiento es válido si y solamente si la proposición es, o el conjunto de proposiciones S1, S2 y S3 hasta Sn es una conclusión T. Esto tiene que ser una tautología. Así nosotros concluimos que el razonamiento es válido. Al demostrar un teorema de la forma si P, entonces Q, se empieza suponiendo que P es dado, es decir, nos dieron P, después se construye una cadena de proposiciones de la forma si P, entonces P1, construimos la cadena, si P, entonces P2, si P2, entonces P3, hasta si Pn, entonces Q, cada una de las cuales es una hipótesis dada de antemano. Esto va encadenado. De antemano a un teorema ya demostrado. Tan pronto se llega en la cadena de la proposición Pn, entonces Pq, se concluye Q. ¿Cómo podemos considerar que es verdadera? Son proposiciones dadas que son verdaderas, asume que ya son verdaderas. Ahorita con los ejemplos vamos a quedar claro. Entonces tenemos dos tipos de métodos de demostración. Como les comentaba, tenemos lo que es la forma directa, o también llamada formal, y la forma indirecta, también llamada por contradicción. Esos son los dos tipos de demostración matemática que tenemos. ¿Cómo es la estructura de la demostración formal? Nosotros tenemos un conjunto de hipótesis o una conjunción de hipótesis que nos llevan a una conclusión. Esa es la demostración formal. ¿Cuál es la demostración por contradicción? Nosotros negamos lo que es la conclusión y hacemos una conjunción de las hipótesis y tenemos que llegar a una contradicción. Esta es la forma de hacer la demostración por contradicción. ¿Dudas con esto? Me imagino que hasta ahorita, o bueno, con esto, tal vez van a venir un poquito de dudas. Ok, vamos a ver la demostración formal. ¿Cómo es que funciona la demostración formal? Si decimos que la forma de hacer la demostración formal es una conjunción de hipótesis y a partir de esas hipótesis o teniendo nuestras hipótesis llegar a una conclusión o llegar a la conclusión, es la demostración formal. Vamos a ver el ejemplo.
Nosotros tenemos estos enunciados o este enunciado. Si estudio o soy un genio, entonces aprobaré el curso. Si apruebo el curso, entonces me permitirán tomar el siguiente curso. Por consiguiente, si no me permiten tomar el siguiente curso, entonces no soy un genio. Lo primero que nosotros que tenemos que hacer es sacar las proposiciones y almacenarlas en variables. Si estudio o soy un genio, estudio lo almacenamos en la proposición E. ¿Estudio o no estudio? Entonces una proposición, estudio. O soy un genio. Soy un genio es otra proposición, por lo tanto lo almaceno en la variable G. Si estudio o soy un genio, entonces aprobaré el curso. Aprobaré el curso es otra proposición, por lo tanto lo almaceno en la variable A. Si apruebo el curso, estoy repitiendo la proposición A, entonces me permitirán tomar el siguiente curso. Me permitirán tomar el siguiente curso es otra proposición, de la cual todavía no la tengo, por lo tanto la almaceno en la variable P. Me permiten tomar el siguiente curso. Por consiguiente, o por lo tanto, quiere decir que ya estamos hablando de una conclusión. Por consiguiente, si no me permiten tomar el siguiente curso, es decir, P, no P, entonces no soy un genio. Una vez que nosotros ya tenemos todo este enunciado en proposiciones y en sus variables, en este caso estamos utilizando, permítanme, estamos utilizando E, G, A, P. Lo vamos a traducir en símbolos. E o G, entonces A. Es mi primer proposición, o mi primera hipótesis. E, si estudio o G, soy un genio. Si estudio o soy un genio, entonces, aprobaré el curso. Aprobaré el curso es A. E o G, entonces A. ¿Queda claro esto? E o G, entonces A. Ok. Después, continuamos. Si apruebo el curso es A. Si apruebo el curso, entonces A. Entonces, me permitirán tomar el siguiente curso. Me permitirán tomar el siguiente curso. Es P. Punto. Ahí terminamos. Si A, entonces P. Si apruebo el curso, entonces me permitirán tomar el siguiente curso. Ahí terminamos la segunda hipótesis. Si A, entonces P. Por consiguiente, ya estamos hablando de una conclusión. Por consiguiente, por lo tanto, si no me permiten tomar el siguiente curso, es decir, no P, si no P, entonces, no soy un genio. Genio está dentro de la variable G, entonces niego G. No P, entonces G. Y esto es la conclusión. Mis hipótesis son E o G, entonces A entonces P, y mi conclusión es no P, entonces G. Ahora tenemos que hacer la demostración formal. Simplemente lo que hicimos ahorita es transformar en proposiciones ese enunciado y almacenarlo en sus variables. Una vez que ya lo tenemos en sus variables, lo transformamos a símbolos. ¿Qué dice cómo es mi demostración formal? Dice, a partir de mis hipótesis, tengo que llegar a mi conclusión. ¿Cómo?
¿Cómo lo voy a hacer? Empleando reglas de inferencia y leyes del álgebra de proposiciones. Es decir, con estas dos hipótesis, aplicando reglas de inferencia y álgebra de proposiciones, tengo que llegar a la conclusión. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos haciéndolo. A partir de las hipótesis hay que llegar a la conclusión aplicando leyes y reglas conocidas. Primer paso. Pongo mi primera hipótesis. E o G, entonces A. E o G, entonces A. Segundo paso. Pongo mi segunda hipótesis. A, entonces P. A, entonces P. ¿Qué es lo que podemos observar a través de estas dos hipótesis? Nosotros podemos aplicar lo que viene siendo el silogismo hipotético. ¿Cómo es el silogismo hipotético? Tenemos si P entonces Q y Q entonces R, nosotros podemos decir P entonces R. Si tengo P, que en este caso viene siendo esta parte, entonces Q, que viene siendo la A, y luego tengo A, que viene siendo Q, entonces P, que viene siendo R. Puedo aplicar lo que es mi silogismo hipotético y me quedaría P, entonces R. Es decir, E o G, R, que viene siendo P. E o G, entonces P. Entonces aplicamos silogismo hipotético en la proposición 1 y en la proposición 2. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con esto? Ok, todo bien por el momento. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué sigue después? Vemos que tenemos una condicional. Vamos a eliminarla. ¿Cómo la vamos a eliminar? Con su equivalencia lógica. Cuando tengo P entonces Q, yo puedo lógicamente equivalente decir no P o Q. Si esto fuera E o G fuera P, entonces Q, simplemente voy a negar P y voy a poner O, Q. Niego P, no P, la condicional la cambio por un OR y bajo Q, que en este caso Q es P. Entonces así eliminamos la condicional. ¿Qué es lo que tenemos? No, que afecta a E o G o P. ¿De acuerdo hasta ahí? Ok, voy a continuar. Vamos en la 4. ¿Qué es lo que observamos en la 4? En la 4 estamos observando que este complemento está afectando tanto a E como a G. Entonces puedo aplicar lo que viene siendo la ley de Morgan en 4. ¿Cuál ley de Morgan? La 22A. ¿Por qué? Quiero que vean esta estructura. No P o Q. No E o G. El operador es OR. El operador es OR. Entonces la 22A me dice que lógicamente equivalente, o puedo hacer esta equivalencia a decir no P y no Q. Es decir, esta E es P. A ver si me sale. Ajá. Y esta G es Q. Hacemos la equivalencia a decir no P y no Q. Entonces no E
pongo el operador AND, no G, no G, cierro paréntesis y pongo lo demás. Entonces ya apliqué lo que es la ley de Morgan 22A a la proposición número 4. Hay que recordar a dónde tenemos que llegar, a la conclusión. ¿Qué es mi conclusión? No P, entonces G. Recuerden, tenemos que llegar a esa conclusión. ¿Qué podemos observar a continuación? Tenemos no E, I, no G o P. ¿Qué podemos aplicar ahí? ¿O qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Analicen bien la proposición. Vean lo que está pasando con OP. Analícenlo. Tenemos no E, I, no G o P. ¿Se dan? Ok. Nosotros, al momento en que tenemos OP que está afectando tanto a no E como no G, podemos hacer una distribución, es decir, distribuir este OP tanto en E como en G. Pero para hacer esa distribución, nosotros la podemos hacer directamente sobre esta proposición, pero vamos a hacerlo por pasos. Lo que vamos a hacer es una conmutación, es decir, esta proposición la vamos a pasar al principio. Vamos a conmutar. Aplicamos la ley conmutativa 18A. ¿Cómo dice la 18A? Tenemos P o Q, es lógicamente equivalente a decir Q o P. Simplemente conmutamos las variables, hacemos un movimiento de variables. Entonces, voy a conmutar como si esto, lo que está dentro del paréntesis, fuera P y acá fuera Q. Entonces simplemente hago la conmutación, lo pongo para este lado y lo bajo. PO y el P lo bajo. Ahora sí, ya hicimos la conmutación, vamos a hacer la distribución. La distribución de la variable P sobre no E y no G. ¿Con cuál? Con la ley distributiva. En 6. En esta. Vamos a distribuir P sobre E y G. ¿Cómo es la ley distributiva? Me dice, tienes P o Q y R, es lógicamente equivalente a decir P o Q y P o R. P o Q y P o R. Vamos a hacerlo. P o E. P o E. P o E. Y este I. P o G. P o G. ¿Se dieron cuenta? Sencillo, ¿verdad? Simplemente hicimos una distribución de esa variable con las otras dos variables. O otras dos proposiciones. ¿Están de acuerdo?
Ok, entonces, ¿qué podemos hacer a continuación? Hay que recordar cuál es nuestro destino final, o sea, qué es a lo que queremos llegar. Queremos llegar a la conclusión. A la conclusión. Nosotros queremos llegar a esta conclusión. A esta conclusión. Si nos damos cuenta en nuestra conclusión, ¿qué variables están afectándose? ¿O cuáles son las variables involucradas en esta conclusión? Tenemos la P, no P, y la no G o la G. Esas son las variables que están involucradas en la conclusión. Nosotros, en la número 7, tenemos que esta parte P o no G son las variables que están involucradas dentro de mi conclusión, que es P o G. Entonces, P o G. Pero, ¿qué pasa? En la 7 tenemos esta parte de la proposición que nos sobra, o sea, que nos está estorbando, que es P o no E. Pero, hay que recordar que nosotros tenemos una regla que es la regla de simplificación conjuntiva. ¿Qué me dice mi regla? Mi regla de simplificación. Me dice que yo puedo hacer, por decirlo de esta manera, una separación de proposiciones. Es decir, si tú tienes P y Q, es completamente válido que tengas Q o P, dependiendo. En este caso, nos sirve Q. Es como si aquí fuera P y de este lado fuera Q. Entonces aplicamos la regla de la simplificación conjuntiva y solo nos quedamos con esta parte, que es P o no G. P o no G. Entonces ya tengo mis variables que están involucradas en mi conclusión, que es la P y la G. Pero, si tengo que llegar a no P, entonces no G, yo puedo aplicar una regla. ¿Cuál regla es? La variante de la condicional. ¿Qué me dice mi variante de la condicional? La 24C. Tú puedes tener P o Q y es lógicamente equivalente a decir no P, entonces Q. Quiero que se fijen en algo importante. Cuando yo quiero eliminar una condicional, la equivalencia lógica involucra al OR. Esto ahora es a la inversa. Tengo un OR, su equivalencia es negar lo que viene siendo la primera proposición y utilizar el entonces con la segunda proposición. Es como si lo hiciéramos a la inversa. En lugar de decir quiero eliminar el entonces a través de esta equivalencia, yo puedo utilizar esta equivalencia y llegar a un entonces. Dice P o Q. P o Q es lógicamente equivalente a decir no P, es decir, niego P, entonces pongo este entonces, Q, lo bajo tal cual. Q tiene un complemento, no P, entonces no G. Y esto, no P, entonces no G. Llegamos a la conclusión. Es la conclusión, por lo tanto, el teorema queda demostrado. A partir de las hipótesis, llegamos a la conclusión, utilizando las leyes de inferencia y la álgebra de proposiciones.
¿Dudas? Estoy grabando la clase, entonces la van a poder estar revisando. Simplemente lo que tienen que estar checando es en la estructura de las proposiciones, revisando su formulario, viendo sus leyes de inferencia y viendo el álgebra de proposiciones. A partir de estas, ustedes deben de ir construyendo para llegar a lo que viene siendo la conclusión, que es esta. A partir de las hipótesis, tienen que llegar a la conclusión. Esto es en la demostración formal. Vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio 2. Mi ejercicio 2 me dice O or C, entonces P. Si P, entonces A, es decir, estas son las dos hipótesis. Y mi conclusión es C, entonces A. La demostración formal me dice, a partir de mis hipótesis, tienes que llegar a la conclusión. Yo trabajo con mis dos hipótesis para llegar a la conclusión. Empezamos, tenemos E o C, entonces P, o E o C, entonces P, y P, entonces A. P, entonces A. ¿Qué es lo que podemos aplicar? Nuevamente podemos aplicar lo que es el silogismo hipotético. ¿Cómo me quedaría haciendo el silogismo hipotético? E o C, entonces A. E o C, entonces A. Es como si estos se eliminaran. E o C, entonces A. Silogismo hipotético tanto en 1 como en 2. Después, tengo mi condicional. Vamos a eliminarla. ¿Cómo voy a eliminarla? Voy a negar lo que viene siendo P. La condicional la elimino con un OR. Entonces es no P OR Q. Esto es como si fuera todo P. Voy a negar no, o va a ser el complemento de E o C y OR para cambiar la condicional y bajo Q, que en este caso es A. Así es como eliminamos la condicional. Después, analizo mi nueva proposición, la 4. Veo que tengo un complemento que está afectando tanto a E como a C, que voy a aplicar mi ley de Morgan. Ley de Morgan sobre 4. Es decir, este complemento lo voy a distribuir tanto en E como en C y voy a cambiar el operador este. Si es OR, lo cambio a AND. Entonces, no E, cambio el operador AND, no C, y bajo tal cual o A. Ya apliqué lo que es de Morgan. Analícenlo. ¿Qué puedo hacer aquí? Así es, voy a hacer una distribución. Voy a distribuir lo que viene siendo A sobre no E y sobre no C. Pero primero voy a aplicar lo que es una conmutación. Voy a conmutar A, hacer un cambio, una conmutación. Ah, caray, permítanme. Ahí está. Voy a conmutarlo al inicio. Entonces, A, O, no E y C.
Simplemente hice el cambio, hice la conmutación. Y ahora sí voy a hacer la distribución. A, O, no E, I, A, O, no C. A, O, no E, el I, que viene siendo este I, A, no C. A, O, no C. Ahí estuvo ya la distribución. Entonces, tengo lo que son dos proposiciones dentro de una proposición, por así decirlo. Pero, para llegar a mi conclusión, ¿qué variables son las que estoy utilizando? La C y la A. ¿Qué parte es la que me sirve? Esta parte. Si tengo P y Q, yo puedo hacer una simplificación conjuntiva que me puede decir que me quede solo con Q. O, en algunos casos, puedo decir que me quedo solamente con P. En este caso voy a quedarme con Q, que es A, O, no C. Hago la simplificación y me quedo con A, O, no C, que es esta parte. Analizo mi conclusión, C entonces A, y me doy cuenta que la C tiene que estar al principio. Entonces hago una conmutación. No C o A. Simplemente conmuté la C y la puse en un principio. No C o A. Recuerdan, variante de la condicional. Si yo tengo O, puedo convertirla a una condicional. ¿Con cuál regla? Con esta. Con la 24C. Tengo un OR, es lógicamente equivalente a decir no P, entonces Q. No P, entonces Q. Es como si la C, no C, fuera P. Y la A fuera Q. Y me dice que puedo hacer no P, entonces Q. Si mi P es negación de C, pero voy a negarlo, pongo doble negación. Entonces, A, bajo A tal cual. ¿Duda con esto? Ya tenemos complemento del complemento C, entonces A. Y me doy cuenta que tengo doble negación. Pues aplico la ley de la doble negación. ¿Qué me dice? Negar lo negado es ponerlo positivo. Simplemente quedaría, si C, entonces A. Y esto ya es mi conclusión. Si C, entonces A. Por lo tanto, el teorema queda demostrado. ¿Dudas? Bueno, lo que íbamos a llegar, omití lo que viene siendo el enunciado, simplemente ya llegué a lo que viene siendo en símbolos, que vendría siendo estos dos. Los dos primeros son mi hipótesis y esta es mi conclusión. Entonces, trabajando con estos dos, nosotros tenemos que llegar a este. Y lo demostramos. Aquí. ¿Alguna otra duda? ¿Se les hace complicado esta parte? Ok. Entonces por aquí la vamos a dejar. Lo que vamos a hacer es que voy a subir la clase a YouTube y voy a subir la presentación. Repásenlo, vuélvanlo a dar una vez, vuelvan a ver el video y vayan checando la presentación.
Y incluso ustedes vayan transcribiendo el ejercicio y vayan haciéndolo a la par. Vayan viendo cómo es como voy moviendo la variable, por qué la voy moviendo. Revisen su formulario. Traten de aplicar ustedes la ley. Es decir, pónganle pausa al video y ustedes tratenla de aplicar. Es la manera que más fácil se me hace que vayan a estar aprendiéndolo. ¿Queda claro?